El tipo de crianza que uno adopta con los niños, ya lo sabemos, pero más que claro, que tiene que ver con el tipo, obviamente, de crianza que uno tuvo. ¿Estamos mejor o peor que antes? Entonces es como una pregunta eterna. Nuestros papás no eran más adecuados de lo que somos nosotros, pero tenían más tiempo. Y eso hace una gran diferencia. Es decir, nosotros tenemos mucho más conciencia de los derechos del niño, de las necesidades del niño, tenemos más conciencia de que hay que ser cariñoso, de todas estas cosas, pero tenemos un pequeño problema, y es que no tenemos tiempo como de aplicar toda esa cantidad de conciencia que tenemos. Tenemos todo como a un nivel muy, muy teórico todavía. Tenemos el gran problema, y es que hay poco tiempo. Hay poco tiempo, y ahí es donde, pero por otro lado, los psicólogos te dicen, mira, tienes que estimular a tu hijo, tienes que leerle, tienes que enseñarle valores, tienes que cuidarlo, o sea, tienes que hacer una cantidad de cosas que la verdad que 2 horas al día no da. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer, casi como poniéndonos en el lugar de los papás, decir, bueno, pero tiene que haber algunas cosas que los papás tenemos que hacer que sean más importantes que otras. Se ha visto que una de las cosas que en verdad, donde al parecer no nos podemos equivocar, es esto que dice acá. ¿Qué hago yo cuando mi hijo expresa algún tipo de estrés o malestar? ¿Entiendes? Mi hijo hace una pataleta, o está llorando, o está triste, o se siente solo. ¿Qué como adulto hago yo en estos casos? Porque si el niño tiene algún tipo de malestar y yo hago una conducta adecuada, yo lo calmo, por ejemplo, él después desarrolla lo que llamamos como una confianza o una seguridad emocional. Se siente seguro en el mundo. ¿Qué significa que se siente seguro? Se siente seguro primero con sus papás. Es decir, si yo me caigo, ¿me vas a retar? ¿No me vas a tomar en cuenta? ¿O sí me vas a calmar? ¿Me entiendes? Pero esa seguridad después se empieza a transmitir con los amigos. Y también se siente seguro intelectualmente. Si me va mal en matemáticas, me irá a ir mejor en otro momento. Hay una cierta como seguridad, cierto optimismo que da el hecho de que cuando el niño tiene todos estos malestares, los papás contienen adecuadamente este malestar. Eso le entrega al niño una seguridad emocional. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Eso va desarrollando en el niño algo que es que si a mí me pasa algo malo, ¿puedo ir hacia ti? Hay como 2 grandes filosofías, ya hablando relacionado con lo que yo estaba diciéndoles. La primera le llamamos como una filosofía basada en la disciplina, se le llama así. La filosofía y la disciplina, hablando de este tema del estrés, lo que plantea es que los niños que lloran son niños malcriados. Todo lo que es la pataleta, el llanto, la pelea, es un mal comportamiento. Pero en general también hay un sentido de que yo no quiero que llores. A veces el mensaje es, me gusta cuando estás tranquilo, me gustas cuando estás feliz, pero si te pones a llorar, el comentario es como, ya no me gustaste. Hacer pataletas, llorar, expresar malestar, es algo en general considerado como negativo. ¿Qué efecto tienen las disciplinas basadas en el castigo y la autoridad en el desarrollo del niño? Independiente del país donde va, independiente de la cultura, independiente de la orientación religiosa del país, cuando tú crías a un niño basado en el castigo y la disciplina, el niño se va poniendo cada vez más agresivo, y cuando llega a la adolescencia, la agresividad se convierte en rebeldía. Casi como una forma de hacerle la vida imposible y de vengarse del pobre papá. ¿Me entienden? En general hay que tener cuidado porque es una disciplina que se sigue ocupando mucho. Pareciera que tuviera un efecto positivo a corto plazo. Es decir, te castigo sistemáticamente, te quito la Wii y sí, parece que te calmaste un poco más. ¿Me entiendes? Tiene un efecto como de parar la conducta ahora. Ahora la pregunta es, ¿cómo se siente ese niño contigo cuando tú haces eso? Y ahí es donde le pongo este caso de que 10 años después el niño termina con su polola, se deprime y va a ir a la vecina, pero no va a ir a ti. Pierde la confianza en que si a mí me pasa algo malo, puedo ir hacia ti porque las veces que me pasó, sentí, me peleé, hice pataletas, me frustré, tú hiciste cosas que no me hicieron sentir seguro. Después tenemos otro tipo de filosofía de la crianza, que le llamamos como el tema del apego. No quiero ponerme así como medio decir esto es lo máximo y lo otro es una estupidez, ¿me entiendes? Porque la verdad es que tampoco tenemos así 100% claro que sea todo o nada. Pero en el tema de este tipo de crianza basada en el apego, lo que plantea en el fondo es que no solamente el estrés es normal en los niños, todos nos estresamos, todos hacemos pataleta, todos nos descontrolamos. Es más, es bastante probable que a veces los adultos son más descontrolados, más peleadores y más rabiosos
que los niños. Entonces aquí lo que se plantea es que el estrés es normal, es inevitable, pero hay que tener cuidado con pedirle a un niño que haga algo que quizás los adultos tampoco sabemos hacer. ¿Y qué es lo que encontramos? Que tiene efectos positivos a corto plazo, pero lo más importante para nosotros es que tiene efectos positivos en el desarrollo futuro del niño. Desarrolla en el niño no solamente una confianza emocional, y ahí voy a tratar de explicarles después esto, que a veces es medio complicado, sino que desarrolla en el niño habilidades para la vida. Es decir, cuando yo calmo a un niño de una forma apropiada, sin darme cuenta yo le estoy enseñando a ese niño a aprender a calmarse solo en el futuro. Si yo reto, grito y me descontrolo con el niño, yo no le estoy enseñando a ese niño a aprender a controlarse en el futuro. Pensamos que eso es uno de los grandes legados de la crianza y el apego. Un buen papá no es el que le prepara al niño para el futuro. Esa enseñanza que yo le doy al niño para el futuro no tiene nada que ver con lo que yo le diga al niño. Es decir, yo le puedo decir a mi hijo, yo quiero que tú seas empático, quiero que seas una buena persona, quiero que quieras al otro como a ti mismo, ¿me entiendes? Y se lo puedo decir todos los días. Pero si yo no soy una persona empática, si yo no quiero a los otros como a mí mismo, si yo soy una persona que anda de mal humor, que a veces trata al mozo del restaurante mal, que le grita a mi pareja, no tiene absolutamente ni un sentido. Es decir, lo que el niño aprende de mí es cómo yo reacciono frente a las cosas y es la coherencia de las cosas que hago. Los niños dicen exactamente las mismas groserías, tienen exactamente las mismas reacciones negativas, niños entre 2 y 5 años, que tienen los papás. Y otra cosa que se encontró es que el niño como un clon reproduce exactamente las mismas formas de maltrato, grosería y reacciones que ve en la casa, en el jardín y en el colegio. Los buenos padres tienen ciertas habilidades, competencias, esa palabra está de moda ahora todo es competencia. Competencias parentales, habilidades parentales. Tenemos muy claro que los papás que tienen estas habilidades no tienen idea que las tienen. ¿Me entienden? Y tenemos también muy claro que las aplican especialmente en momentos en donde el niño expresa algún tipo de estrés. Los buenos padres nos hemos dado cuenta que tienen como una curiosidad, no sé cómo explicarlo, porque todavía no lo estamos tratando de entender, como que prestan atención a lo que hacen los niños. Les llama la atención las cosas que hacen. Mira, él no hacía esto ayer, ¿entiendes? Oye, ahora, esa palabra la está diciendo mejor ahora. La segunda habilidad, le llamamos mentalización, pero es una palabra típica psicológica, media complicada, tiene que ver con que hay muchos papás que tienen esta capacidad como de empatía. O sea, si pudieran ustedes decirme, oye Felipe, ¿cuál es la habilidad que hace la diferencia? Sabemos ya por suerte que es la empatía. Se refiere como una capacidad de poder mirar las cosas como desde el punto de vista de los niños. ¿Me entienden? El niño está haciendo una pataleta, quiere comer un helado a las 2, 3 de la mañana, y obviamente no se lo come, no se lo da tampoco, pero hay ciertos papás que dicen, bueno, pero cuando uno quiere algo, igual llora hasta tenerlo, po. Hay papás que sin hacerse un psicoanálisis ni nada de estas cosas más complejas, a veces también son capaces de reconocer, mira, te reté, pero es porque yo ando de mal humor. Le llamamos como automentalización, es vital, ¿me entiendes? Es a veces reconocer que si te castigué es porque yo no ando bien. O a veces es reconocer o hacerse la pregunta, ¿qué me pasa a mí con que mi hijo le pegue a mi hija? Y ahí es donde a veces vemos como estos problemas de calce, del temperamento. Tenemos papás que son muy hiperactivos y les gusta, y la bicicleta, y vamos con el surf y toda cuestión, y el niño quiere estar leyendo su librito en su piececita nomás. Nada de todas estas cosas tiene sentido si es que yo no hago una conducta como adecuada de contención, ¿me entiendes? O sea, yo puedo prestar atención a lo que le pasa al niño, puedo empatizar con él, puedo ver qué me pasa a mí, pero si me quedo viendo tele y digo, no, que haga la pataleta, no importa. Y si lo dejo llorando, no tiene absolutamente ni un sentido. Aquí lo que se plantea en el fondo es que primero tienes que tratar de desarrollar las habilidades de prestar atención al niño, empatizar con qué le puede estar pasando, ver qué te pasa a ti, y ahí después sales a la cancha a ver cómo podemos contener, qué hacemos con la pataleta, qué hacemos con la pelea, cosas como de ese tipo.